Hola a todos, yo soy el profe Homero, bienvenidos a este su canal. Hoy vamos a ver el último tema del libro de español de cuarto grado y aquí vamos a hablar de las obras de teatro. Entonces vamos a conjuntar algunos conocimientos que hemos adquirido pues durante el año. Y vamos a ver cómo se realizan, cuáles son sus cualidades, cositas así. Lo vamos a ver lo más conciso posible, como estas clases. Acuérdense que aquí explico prácticamente de 2 a 3 semanas de clase en 20 a 30 minutos. Entonces, quédate y no te lo pierdas. Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con interpretar obras de teatro. Aquí nos dicen que a lo largo de esta secuencia leeremos distintas obras de teatro infantil y reconoceremos sus principales personajes y acontecimientos. Además, reconstruiremos las historias que cuentan. Al final vamos a representar una obra mediante una lectura dramatizada. ¿Sí? No la vamos a actuar totalmente, pero sí vamos a dramatizar un poco con una lectura. ¿Ok? Arriba el telón. Observa la imagen, lean las preguntas y comenten sus respuestas. Aquí vemos la imagen, ¿sí? ¿Qué sucede en la imagen? ¿Qué crees que está pasando ahí en la imagen? Yo creo que todos hemos visto una obra de teatro por lo menos en la tele o en internet o en el mismo teatro o en la escuela, nos ha tocado verla. Y pues bueno, aquí pudiéramos decir que alguien está representando algo, ¿verdad? Arriba de un foro. Entonces sí puede ser una obra de teatro. ¿De qué crees que hablen los personajes? ¿De qué creen ustedes que sea esta obra de teatro? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez han participado en una obra de teatro? ¿De qué modo lo hicieron? Pues a mí sí me ha tocado tanto guiar a mis alumnos para que hagan una, como participar en clubes de teatro desde la primaria y por ahí en la normal también, antes de ser maestro, ¿verdad? Entonces es una actividad que conozco y que me gusta hacer también. ¿Qué tipo de historia les gustaría representar mediante una obra de teatro? ¿Qué temática pudieras utilizar? Hay muchísimas obras de teatro y todas tienen temáticas tan diferentes como la vida misma, ¿verdad? Y pues algunas hasta más porque puedes meter cosas ahí muy de imaginación, fantásticas. Identifiquen los acontecimientos que suceden en la obra de teatro de la página siguiente. Para ello, repartan entre ustedes los personajes y leanlos en voz alta. Se llama El telescopio del Doctor Luna, ¿sí? Aventuras en 2 cuadros. Aquí nos dicen cuáles son los personajes, muy importante, ¿sí? En las obras de teatro siempre nos tienen que marcar cuáles son los personajes, ¿sí? Para saber quiénes son los que van a participar. Dice cuadro primero, escena 1, ¿sí? Y luego viene una pequeña explicación. Sí, la escena representa una calle, en el medio y hacia la boca de escena, una casa de varios pisos, corpórea, a un costado un farol, es de día, se levanta el telón, Cachupín se pasea de un lado a otro, de repente irrumpen en la calle por la izquierda Tito y Toto, 2 chicos que con grandes gritos están jugando al vigilante y al ladrón, ¿sí? Y ahora, ¿se acuerdan del guión largo que vimos en los chistes? Pues bueno, aquí también tenemos guión largo, véanlo, aquí está. Y como había comentado por ahí en la clase anterior, aquí sí viene el personaje que va a decir el diálogo, porque como lo tenemos que repartir y el mismo guión de teatro, que es lo que estamos viendo, lo tienen 2 personas o más, entonces tienen que saber quién está diciendo cada cosa para saber que ellos van a seguir o van a entrar a escena o a decir algo, ¿sí? Entonces empieza Tito, ahora te agarro, y Toto, manos arriba, Tito, nunca me rendiré, Cachupín, acercándose. ¿Qué es esa clase de juegos? Toto, ¿esto, señor vigilante? Tito, estamos jugando. Cachupín, sí, ya veo, pero ¿para qué pierden así el tiempo? Por correr un poco. ¿Quieren correr? ¿Por qué entonces no me ayudan a mí a correr a los bandidos? ¿No les gustaría? Pero eso es muy difícil. Claro, es más difícil que jugar, pero en cambio se hace una buena obra. Yo aceptaría. Bueno, ¿a dónde hay que ir? Esta noche a las 8 aquí yo les daré instrucciones. Tito y Toto a coro. Muy bien, como un solo hombre. Estaremos. Adiós, señor vigilante. Adiós, y no olvidar a las 8 en punto. Tito y Toto salen, Cachupín se aleja y sale también. Muy importante que veamos estas instrucciones que vienen siempre marcadas en paréntesis, ¿sí? Estos se llaman acotaciones, ahorita las vamos a explicar un poquito más. Esas acotaciones
se ponen para indicarle al personaje que tiene que hacer algo al decir su diálogo, ¿sí? Entonces, la acotación le dice al personaje, acércate o aléjate o agáchate cuando vayas a decir este diálogo, para que el personaje lo haga, ¿sí? Entonces son las acciones que hacen los personajes cuando van a decir su diálogo. Compartan sus reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo se titula la obra de teatro? ¿Sí? El telescopio del Dr. Luna. ¿Qué acontecimientos ocurren en la escena que leyeron? Pues bueno, vemos que dos niños están jugando, se encuentran con un vigilante, el vigilante los invita a que se le unan, ¿verdad? Para detener a los malos. ¿Dónde y cuándo suceden? Aquí habíamos dicho, ¿sí? Que es de día, ¿sí? La escena se representa en una calle, en el medio de la boca escena, varios pisos, ¿sí? Un costado, unas casas, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos podemos imaginar un poquito la escena. ¿Qué personajes identificaron? Pues bueno, ya los personajes de aquí los habíamos visto. Y está Tito, Toto y Cachupín, ¿verdad? ¿Qué características se imaginan que tienen cada uno? ¿Cómo creen ustedes que sean cada uno por lo que acabamos de leer? ¿Cómo supieron qué entonación dar a sus diálogos? Pues porque también vemos que, miren, por ejemplo, hay signos de interrogación. Ya sabemos que cuando hay un signo de interrogación es ¿quieres correr? ¿Sí? Y se da una entonación diferente a cuando hay un signo de admiración. Ahora te agarro, ¿sí? Son intenciones diferentes que se les dan a los diálogos. ¿Qué acotaciones identificaron? Estábamos diciendo que las acotaciones son estas que vienen entre paréntesis. Sí, por ejemplo, acercándose, a coro, Tito y Toto salen, ¿sí? Todo eso son acotaciones, son indicaciones para los actores de la obra de teatro, ¿verdad? Con el apoyo de familiares, amigos o compañeros, búscale y selecciona una obra de teatro infantil. Para hacerlo, visita la biblioteca escolar, la biblioteca pública o consulta sitios de internet. Al seleccionar la obra, considera lo siguiente. Tómate tu tiempo y explora opciones. Escoge una obra de teatro que sea de tu interés, por ejemplo, alguna en la que te identifiques con los personajes de la historia. Es importante que la obra de teatro tenga más de un personaje. Revisa que el lenguaje que utiliza no sea muy complicado y puedas entenderlo con facilidad. Guarda la obra que seleccionaste para las próximas sesiones. Aquí vemos una representación, pues más o menos de lo de antes, ¿verdad? Está la casa así como que grande, hay un farol, ¿verdad? ¿Ok? Primera llamada. Lee el siguiente fragmento de obra de teatro y observa su estructura, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se llama. Este es el título, El Bravo Panchito, ¿sí? Aquí dice una estampa que en un acto. Acto, marca un cambio de situación o lugar y se compone de tres aspectos: personajes, lugar y acción. Algunas obras tienen solo uno y otras más de tres, ¿sí? Son diferentes actos en las obras. Usualmente, por ejemplo, cuando vamos al teatro vemos que se cierra el telón y se abre y vemos como que una escena diferente y dices, ¿qué onda con esto? ¿Cómo cambió? O te están dando a entender que están pasando cosas en otro lugar o otra situación, ¿sí? Entonces esos son actos diferentes, pero hay obras que también nada más tienen un solo acto y con eso representan todo. Aquí vemos los personajes, que son aquellos en quienes recaen las acciones o quienes se enfrentan a situaciones que deben resolver. Aquí los vemos, ¿verdad? Personajes. ¿Sí? Y aquí nos dan la explicación de cómo es la escena. La escena representa el patio interior de un rancho. A la izquierda la entrada al mismo. Al frente y fondo una tanquera que da un camino. Algunos árboles, se ve el horizonte pampeano. A la derecha una bomba de sacar agua con una tina. Es de mañana. Al levantarse el telón, después de una pausa, Panchito, muchachito criollo de 10 años, se acerca silbando al rancho. Luego de afuera, abre la tanquera y entra, se sienta en un banquito, ¿sí? Todo esto es la indicación de cómo tiene que estar la escena preparada para que luego entre el actor y empiece pues a decir sus diálogos, ¿verdad? Estas son indicaciones que se dan o que para que tú te imagines cómo va a estar la cosa y tú la puedas representar un poquito mejor. La escena marca el cambio en el que entran o salen los personajes. Por ejemplo, es la escena 1, ¿sí? Panchito, suspirando. Acotación. Uf, qué cansado estoy. Voz de doña Cirila, desde adentro. ¡Panchito! ¡Panchito! Y luego contesta Panchito. ¿Qué, mamá? Voz de doña Cirila. ¿Ya has cerrado las tranqueras, hijo? Sí, mamá. Bueno, da algunas bombeadas que voy a lavar la ropa. Bueno, mamá, en voz baja. Estoy tan cansado,
¿sí? Y entonces aquí ya te dan las indicaciones de cómo hacer las cosas. En la escena 2, por ejemplo, sale doña Cirila saliendo por la puerta del rancho con un atado de ropa. ¿Qué has dicho? Nada de cansancios, hay que moverse como tu padre, que ya hace muchas horas que está trabajando. Y Panchito disponiéndose a bombear. Sí, yo no dije nada, mamá. Bombea. ¿No podrías montar el potro de la Elvira? ¿No podría montar el potro de la Elvira? Y empezando a lavar la ropa doña Cirila. Presenta. A ver, trae un mate a Panchito. No es para su edad domar potros. Ya va, mamá. Dice, presenta, ¿verdad? Doña Cirila a Panchito. ¿Encerraste los terneros? ¿Llevaste pasto a la rosada? Y dice Panchito, ya lo hice, mamá, pero yo quisiera, ¿sí? Y aquí vemos que están dándonos muchas indicaciones con las acotaciones, nos están diciendo cómo es la escena, nos están aparte marcando las intenciones que tienen los personajes, usando signos de interrogación y de admiración, que también ya lo vimos. Entonces, aquí, hay que aplicar todo eso para que los personajes puedan representar lo que quieren decir y que la gente entienda lo que se quiere decir en realidad, ¿verdad? Lean la detenidamente. Elijan una de las obras de teatro que trajeron al caso y lean detenidamente. En su libreta elaboren una tabla que contenga los elementos que muestran el siguiente ejemplo, basado en el fragmento de la obra El Bravo Panchito. Y hay que hacer así como que una tabla con alguna de las que tú hayas traído. El título de la obra, de qué trata la obra de teatro, cuáles son los personajes, cuáles son sus características, es decir, cómo son los personajes, qué motiva sus acciones, por qué hacen lo que hacen los personajes en la obra, qué sucesos ocurren, qué es lo que pasa, en qué orden ocurren los sucesos, qué pasa primero, qué después y qué al final. ¿Sí? Es como un cuento, ¿sí? Inicio, desarrollo y final. ¿Dónde y cuándo ocurren los sucesos? ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en mente. Y pues bueno, ya que tenemos llena nuestra tabla con los datos que vamos a ir sacando de nuestro guión teatral, podemos continuar. ¿Sí? Ahora lean la siguiente obra de teatro y pongan atención a la estructura, los diálogos y las acotaciones. ¿Sí? Aquí tenemos el título de la obra. Las acotaciones ya dijimos que se marcan, son las indicaciones que se dan a cualquier actor o en general a los actores para algo que va a suceder en el escenario. Y la historia es lo que narra brevemente la situación que van a enfrentar los personajes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un pequeño ratón se da cuenta de que está a punto de ser cazado por un gato, intentando salvarse. Nuestro pequeño amigo comienza una pequeña charla y luego te dicen como acotación o como indicación, el ratón está de espaldas cuando de repente el gato comienza a correr hacia él. Y luego aquí tenemos el inicio, presenta una situación entre los personajes, ¿sí? Y aquí pues vemos cómo se están utilizando los signos de admiración y los signos de interrogación. Acuérdense que cuando hacemos algo como pregunta es, ¿qué quieres? ¿Sí? Y se alarga como un poquito, ¿verdad? Ahí lo que mencionamos para que se entienda que es una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? ¿Sí? Notan que se alarga un poquito la palabra para marcar que es una pregunta. Y cuando usamos los signos de admiración es, espera, ¿sí? Como que más conciso, más corto, para que se entienda, ¿verdad? Entonces, pues ahí es el uso de los signos para, que se haga más fuerte algo que estamos diciendo, o más, duro, más así, estricto. Y pues las preguntas sí tienen como que su tonito ahí donde le alargamos un poco alguna letra al pronunciarla, pues para que se entienda que es una pregunta, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, los diálogos que en general inician con el nombre del personaje. Aquí vemos el ratón y luego qué es lo que dice el ratón, el uso de los signos de interrogación y admiración, ¿sí? Acuérdense que los nombres de los personajes van con mayúscula y van resaltados, muestran las interacciones de los personajes, ¿sí? En el desarrollo podemos ver los eventos que deben sortear los personajes, todas las aventuras que van a ir sucediendo, qué les pasa, en general de qué trata la historia, ¿verdad? Y las situaciones muestran la progresión de la historia y la evolución de los personajes, es decir, en una historia puede ser que el personaje al principio sea muy tímido y termine siendo un héroe valeroso, porque le pasaron ciertas situaciones a lo largo de la historia que pues lo hicieron cambiar, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo cambian las situaciones, cómo cambian los personajes, a lo mejor no cambian, ¿verdad? No sé,
pero ahí en esas partes donde te muestran ciertas situaciones, tú puedes ir comprendiendo por qué las cosas suceden como suceden. Venga, ¿ok? Retomen la obra El gato y el ratón y compartan sus reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Qué sucede al inicio? Sí, pues hay que darle aquí una leída, ¿verdad? Sí, pues se encuentran los dos personajes, ¿verdad? Pues uno quiere casar al otro, ¿sí? ¿Qué situaciones les ocurren a los personajes en el desarrollo? ¿En qué termina la obra de teatro? ¿Qué indican las acotaciones y los diálogos? Esto pues ya lo contestamos hace ratito. ¿Qué resaltan los signos de interrogación y exclamación en los diálogos? Eso pues ya lo dijimos hace ratito. Los de exclamación te indican algo, alguna orden, algo que se tenga que decir muy fuerte, alguna indicación, algo que te da miedo, que te asusta, que te asombra, que te da mucha felicidad, ¿sí? Y los signos de interrogación pues son para las preguntas. Lean nuevamente la obra de teatro que guardaron en su carpeta de trabajo y después analicen e interpreten algunos de sus diálogos y acotaciones. Guíense con el siguiente ejemplo. Nombre de la obra de teatro, los diálogos y acotaciones de la obra. Por ejemplo, en el inicio está ratón y gato, ¿sí? Y aquí vemos dos diálogos que también utilizan signos de admiración e interrogación. Las actitudes, por ejemplo, el ratón con actitud temerosa y movimientos y gestos que muestran desesperación, te dicen cómo es, ¿verdad? El gato con actitud molesta y enfadada, movimientos y gestos de tranquilidad, de intranquilidad. En el desarrollo, ratón que no puede creer que esa sea la razón, el gato que hagan un trato, que lo dejarán libre, ¿verdad? Y pues vemos, por ejemplo, un ratón que tiene una actitud y movimientos de indignación, que el gato con actitud negociadora, y en el desenlace vemos un ratón que, por ejemplo, dice, bueno, explícame esto, Doraemon era un robot, ¿por qué tendría que comer ratones si ni estómago tiene? Yo creo que tu iglesia ha inventado todo solo para poder controlarlos. El gato, y aquí vemos una acotación, el gato se come al ratón. Tanta plática me abrió el apetito. Entonces vemos al ratón con una actitud y movimientos retadores y al gato en la acción se come al ratón con actitud de satisfacción, ¿verdad? Ahora que se han familiarizado con las personalidades de los personajes de las obras de teatro que eligieron, podrán interpretar adecuadamente los diálogos y las acotaciones que incorporaron en su tabla, que es la pasada, ¿verdad? Pues bueno, segunda llamada, sesiones 9 y 10. Dan lectura a la siguiente obra de teatro, La actuación, obra en un acto. En la escenografía nos dicen que es un cuarto en el que se halla una cama. Los personajes son Emilio, que es un alumno entre 9 y 11 años que miente para no acudir a la escuela, y Rosa, que es la mamá de Emilio, quien conoce a la perfección a su hijo. La historia nos dice que Emilio no quiere ir al menos 3 días a clase, pues le toca actuar en una obra de teatro como personaje principal y no se siente preparado. Y le dice Rosa, entrando al cuarto apurada y preocupada: Emilio, ¿no piensas ir a clase, eh? Ya es tarde y te queda como una hora para prepararte. ¿Te sientes mal? Y Emilio tallándose los ojos, tocándose la panza y con voz de dolor: Ma, tuve una noche horrible, me duele la panza y siento que mis tripas se mueven bien feo. Y Rosa mirándolo fijamente: ¿por qué no me avisaste que te sentías mal? ¿Te habría hecho daño la comida? Ya te he dicho que no comas tan rápido, es raro que te sientas mal, todos comimos lo mismo ayer. Y Emilio dramático: sí, ma, pero no todas las panzas son iguales, me siento fatal. Yo creo que no iré en 2 o 3 días a la escuela. Y Rosa haciendo gesto de duda: bueno, pues nos vamos al centro de salud con la doctora Luisita, no puedes estar así. Y Emilio escondiéndose en las cobijas y dramatizando más: no, más, solo necesito descansar, dormir para reponerme. Y bueno, aquí lo que estoy tratando de darte a entender es que cada estas acotaciones, junto con los signos de exclamación y los de interrogación, hacen que los personajes puedan expresar las cosas de una mejor manera. Aquí vemos al niño que pues no quiere ir a la escuela porque le toca hacer ciertas actividades y pues bueno, la mamá no la convences, no se engañan. Pero bueno, seleccionen una obra de teatro para realizar la lectura dramatizada para ello. Consideren todas las obras de teatro que han leído a lo largo de esta secuencia, así como las que eligieron en equipos. Definan qué personajes representarán cada uno de los integrantes del equipo. Después hagan lo siguiente: subrayen en la obra los diálogos y las acotaciones que les corresponden. Eh, Identifiquen los signos de puntuación que les permiten saber de qué modo debe transmitirse las emociones por medio de la voz. Decidan el tono, el ritmo y la modulación que tendrán los diálogos de los personajes, considerando sus características y sus motivaciones, así como la época y el lugar en que se desarrolla la historia. No puedes poner una obra que sea así como que en el medievo y todos hablen igual que ahorita, porque pues, no hablaban igual, ¿verdad? Entonces tienes que también situarte en esas situaciones.
Establezcan los ademanes y gestos que harán para representar a sus personajes y dar énfasis a sus diálogos. Y aquí a un ladito nos dicen que es una lectura dramatizada. Es una representación oral, gestual y corporal a partir de la lectura actuada de guiones dramáticos, cuentos, poemas, novelas o cualquier otro texto que se desee representar. Reúnanse con su equipo y frente a otro equipo lleven a cabo el primer ensayo de la lectura dramatizada de la obra de teatro que eligieron. Para ello, colóquense en una posición que les permita ver los rostros de todos los integrantes, es decir, eviten cubrirse el rostro con el texto, ¿sí? Aquí no, aquí lo lees. Lean los diálogos de sus personajes en el momento que les corresponda, háganlo de manera pausada, observando y respetando la entonación que sugieren los signos de puntuación. Respeten el tiempo de lectura de cada uno de los personajes, lean con voz fuerte y clara, practiquen las palabras que les sean difíciles de pronunciar. ¿Esto para qué? Pues para que la obra salga más padre, ¿ok? Practiquen un segundo ensayo de la lectura dramatizada frente a otro equipo. En esta ocasión, además de los consejos anteriores, consideren lo siguiente. Entonen sus diálogos de la mejor manera posible. Representen según requiera las acotaciones que les corresponden a sus personajes. Es decir, si te dicen que camines para la izquierda, camina para la izquierda, ¿verdad? Si dice que te sientes, pues te sientes y luego ya dices tu diálogo, ¿verdad? Entonces las acotaciones son súper importantes. Incorporen posturas que consideren necesarias para dar mayor credibilidad a su representación. Por ejemplo, si su personaje es un adulto mayor, pueden encorvarse un poco o ponerse un bigote así como con canas. Yo ya no ocupo, pero bueno, así lo pueden hacer. Reúnanse con otro equipo, vean su ensayo, intercambien recomendaciones. Y pues bueno, coevaluación, aquí es para que se evalúen entre ustedes y sus compañeros, ¿verdad? Para ver qué tal hicieron las cosas. Tercera llamada, comenzamos. Decidan el lugar y la hora en que realizarán la interpretación de la lectura dramatizada de su obra de teatro. Además, determinen el público escolar que invitarán. Pueden invitar a toda la escuela o a sus puros compañeros del salón, ¿verdad? Acuerden de qué manera lo harán. Analicen la mejor alternativa considerando el tiempo disponible y los materiales que tienen en su hogar y escuela. Interpreten la lectura dramatizada, consideren todo lo que han aprendido durante los ensayos. En esta secuencia, leíste distintas obras de teatro infantil, reconociste sus personajes y sus acontecimientos. Además, reconstruiste las historias que cuentan y representaste una obra mediante una lectura dramatizada. Todo esto aprendimos a hacer. Conversen acerca de su representación, escriban 2 aspectos que consideren que lograron realizar excelente y 2 en los que pueden mejorar, ¿ok? Y pues aquí pueden llenar ustedes en qué creen ustedes mismos que pueden mejorar o que sí les sale súper bien, ¿verdad? Con apoyo de su maestro, comparen sus respuestas y mejoren su trabajo en caso de ser necesario. Y bueno, ya lo único que nos queda es la evaluación de este bloque, bloque 3. Entonces ya con esto terminamos pues los temas de español de cuarto grado, ¿ok? Entonces, ya acabamos. Hoy hablamos de las obras de teatro, vimos para qué sirve el guión largo en las obras de teatro, vimos que antes del guión largo en las obras, en los guiones teatrales, tiene el nombre del personaje que va a decir cada diálogo. Vimos que lo que viene en paréntesis se llaman acotaciones y son las indicaciones que se le da a los actores para que realicen algo en el escenario. O antes de que entre el personaje, pero que sí esté ya distribuido todo lo que se tiene que hacer. También vimos que en los diálogos se tiene que dar un énfasis diferente si es una pregunta, si es una exclamación, si es algo de emoción, si es algo de miedo. Hay que decirlo de diferente manera. Entonces hay que obedecer las acotaciones y los signos de puntuación, como son los signos de interrogación y los signos de exclamación. Y pues bueno, con esto podemos armar nuestro guión de teatro y presentarlo con nuestros compañeros o pues con algún público que decidamos, ¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí. Yo soy el profe Homero. Muchas gracias por haber cursado todo este año conmigo. Espero que les sirva de ayuda todo esto. Y pues bueno, con esto terminamos.